Y es que sinceramente, esta entrevista terminó siendo mucho más divertida de lo que cualquiera esperaba, porque la pregunta era completamente normal. Jungkook estaba hablando de esos artículos que siempre llevan cuando están de gira, esas cosas que para cada uno son indispensables y que sienten que no pueden faltar en su equipaje. Nada fuera de lo común. Era una conversación sencilla sobre objetos personales, equipaje y costumbres durante los viajes. Por eso precisamente la respuesta de Jimin llamó tanto la atención. Porque mientras cualquiera hubiera esperado que hablara de algo suyo, de algún producto que siempre usa o de algún objeto personal importante para él, Jimin directamente desvió el foco hacia Jungkook. Lo más importante no es lo que empaqué yo, sino lo que Jungkook empacó. Y después remató con: usaré bien los productos de Jungkook. Gracias. Literalmente, Jimin decidió responder una pregunta sobre sus propios artículos esenciales, hablando de las cosas que lleva Jungkook. Y lo mejor de todo es que no pareció una respuesta preparada. No se sintió como algo que hubiera pensado con anticipación. Salió de forma completamente natural, como si para él fuera lo más lógico del mundo. Eso es precisamente lo que hace que el momento sea tan gracioso. Porque Jimin no dijo algo como: a veces le pido cosas prestadas a Jungkook. No, la forma en la que lo dijo dio la impresión de que ni siquiera se preocupa demasiado por ciertas cosas, porque sabe que Jungkook las llevará. Y ahí es cuando inevitablemente muchos fans recordaron aquel contenido donde ambos mostraron lo que llevaban en sus bolsos, porque el contraste era absolutamente increíble. Por un lado estaba Jimin, prácticamente llevaba lo básico. Algunas pertenencias personales, lo necesario para el día a día y poco más. Mientras tanto, Jungkook parecía preparado para sobrevivir cualquier situación imaginable. Llevaba cables, accesorios, objetos de todo tipo, cosas útiles para distintas circunstancias, y una cantidad de artículos que hizo reír a muchísimos fans. En aquel momento ya había personas bromeando con que Jungkook parecía llevar cosas suficientes para varias personas y no solamente para él. Era una broma que surgió de manera natural al ver la enorme diferencia entre ambos. Uno llevando únicamente lo indispensable, el otro llevando absolutamente de todo. Por eso esta respuesta de Jimin hizo que muchas personas dijeran inmediatamente: entonces, sí, era verdad. Porque ahora era el propio Jimin quien estaba admitiendo que presta atención a lo que Jungkook empaca, porque probablemente terminará utilizando alguna de esas cosas. Y honestamente, eso hace que la anécdota sea todavía más adorable, porque muestra una dinámica muy específica entre ellos. No porque revele algo nuevo, no porque confirme teorías, sino porque parece algo tan cotidiano que Jimin ni siquiera pensó dos veces antes de decirlo. Simplemente salió. Como cuando alguien habla de una costumbre tan normal dentro de su rutina que ni siquiera considera que sea algo destacable. Pero entonces llegó la reacción de los demás. Y ahí fue cuando todo explotó. Porque una cosa es escuchar la respuesta de Jimin y otra muy distinta es ver cómo reaccionan las personas que están a su alrededor. La sorpresa fue evidente. Y muchos fans no tardaron en fijarse en eso, porque daba la sensación de que nadie esperaba exactamente esa respuesta, especialmente Jungkook. La pregunta había sido sencilla. La respuesta no siguió el camino que cualquiera habría imaginado. Y eso fue precisamente lo que hizo que el momento resultara tan memorable. .
porque durante unos segundos pareció que Jimin había dicho algo que para él era completamente normal, pero que al escucharlo en voz alta hizo que todos reaccionaran. Y sinceramente, eso es lo que vuelve tan divertidas muchas de sus interacciones. No son grandes discursos, no son declaraciones elaboradas, son comentarios espontáneos que terminan revelando pequeñas costumbres cotidianas. Y a veces esas pequeñas costumbres terminan diciendo mucho más que cualquier explicación extensa. Porque si lo pensamos bien, la frase de Jimin transmite un nivel de confianza enorme. No importa si hablamos de amistad, compañerismo o cercanía. La confianza está ahí, porque para decir algo así con tanta naturalidad, tiene que ser una situación habitual. Tiene que ser algo que forma parte de su dinámica, algo que no le parece extraño, algo que ocurre con suficiente frecuencia como para que lo mencione delante de todos sin darle mayor importancia. Y creo que esa es una de las razones por las que tantos fans quedaron encantados con este momento. Porque no fue forzado, no fue exagerado, no fue una situación creada para llamar la atención, fue una respuesta espontánea dentro de una conversación completamente normal. Y muchas veces son precisamente esos momentos los que terminan siendo los más significativos para quienes siguen al grupo. Porque muestran a las personas siendo ellas mismas, sin filtros, sin preparación, simplemente reaccionando y hablando de manera natural. Por eso también resulta curioso ver cómo algunos pasan meses intentando analizar cada detalle para encontrar señales de supuestos distanciamientos, mientras luego aparece una interacción tan sencilla como esta. Una sola frase, un comentario casual, un agradecimiento. Y de repente todo el mundo vuelve a hablar de ellos. Porque al final las dinámicas genuinas suelen notarse justamente en los detalles más pequeños, en las costumbres, en las bromas internas, en las respuestas espontáneas, en esas cosas que salen sin pensar. Y la respuesta de Jimin tuvo exactamente esa energía. La energía de alguien que no estaba intentando impresionar a nadie, que simplemente dijo lo primero que le vino a la mente porque para él era algo completamente normal. Y quizá por eso mismo terminó siendo tan divertida. Porque mientras los demás estaban pensando en artículos personales, Jimin ya estaba pensando en la maleta de Jungkook. Y sinceramente, eso resume perfectamente por qué este momento hizo reír a tantas personas. Una pregunta simple, una respuesta inesperada, un montón de reacciones inmediatas. Y una pequeña anécdota que terminó convirtiéndose en uno de esos momentos que los fans siguen recordando, porque refleja una dinámica que les resulta entrañable, divertida y muy característica de ellos.